Bueno, vimos hasta lo que era la fisiología vegetal en sí, entonces ahora vamos a empezar con lo que es la evolución de los procesos fisiológicos. Para esto vamos a tener que entrar o vamos a tener que tener en cuenta primero qué es la vida. Y qué es la vida es una discusión bastante larga y que sigue sin saber. Se pueden decir muchas cosas, pero no se define qué es la vida. La vida es la no vida, la vida es la no muerte, o lo inerte. Es decir, siempre es por contraposición a lo que consideramos que no es vida. Es el espacio de tiempo que se vive desde hasta que se muere. Entonces, lo que en realidad nosotros sí podemos definir, la vida seguimos sin saber porque es una cuestión filosófica, es definir un ser vivo o un organismo. Entonces, eso sí lo podemos definir clarito. Un ser vivo está formado por un conjunto de moléculas que constituyen una estructura compleja y organizada, que se relaciona con su entorno mediante diversos intercambios de materia y energía, y que desempeña una serie de funciones características como nutrirse, relacionarse y reproducirse. Entonces, un ser vivo sí lo podemos caracterizar. La vida lo estamos viendo. Si volvemos a qué es la vida, podemos hablar de que la vida o el ser vivo, la materia que compone los seres vivos, tiene que tener hasta el momento el 95% estar formada por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Podemos decir que a partir de sus diversas combinaciones se formen las moléculas constituyentes de la vida, tanto las orgánicas como los ácidos nucleicos, proteínas, como las inorgánicas, agua, sales y minerales, pero seguimos hablando de un ser vivo, no de la vida en sí. Entonces, esto como todo evolucionó en el concepto. En un principio, la vida o un ser vivo era una juxtaposición de órganos que funcionaban. Se amontonaban y funcionaban re bien. A partir del siglo XVIII y del XIX, el ser vivo es un conjunto de funciones que responden, cada una de ellas, a exigencias precisas. ¿Sí? Es un conjunto de reacciones que unen las partes para que funcionen para que funcione el todo. Las unen secretamente. ¿Qué quiere decir? Que no sabemos por qué. No sabían cómo se unían esas partes y esas funciones para hacer un todo. Y ya a partir del siglo XIX, la biología, que extiende su análisis no a la macroorganización, sino a una microorganización a partir de la teoría celular, admite la posibilidad de relaciones entre seres vivos y sus constituyentes. Entonces ya vamos avanzando siempre a cómo es que funciona un ser vivo. Y llegamos, nuevamente, a las características de los seres vivos. ¿Cuáles son? Aparecen en forma de individuos o células claramente diferenciados y limitados por una membrana. Para ser un ser vivo yo tengo que diferenciarme del ambiente que me rodea, sea una célula mediante una membrana plasmática, sea un organismo vivo, una personita, una planta, una bacteria, un perro, tenemos una capa externa que nos separa del medio ambiente. Tienen un metabolismo. Los seres vivos regulan sus procesos metabólicos aportando energía y haciendo intercambio de energía, permitiendo que haya una homeostasis interna. Es decir, yo voy a tener ese intercambio termodinámico del que hablamos al principio de la teoría, principio de la mañana de hoy, ¿sí? Que va a hacer que yo me mantenga constante. Voy a mantener constante mi temperatura, voy a mantener constante mi cantidad de agua dentro de mi ser, dentro de mi organismo, voy a mantener una homeostasis. Cuando yo empiece a perder esas homeostasis, es cuando llega el problema con los seres adultos, que dicen, tuvo un desbalance, perdió la homeostasis.
está viejo, está senescente, ya su intercambio con el medio externo no está bien regulado. Entonces se pierde la homeostasis, se está en camino a perder la vida. La vida es tratar de mantener esa homeostasis. Y además, tienen que un ser vivo disponer de algún sistema que le permita replicarse, reproducirse, manteniendo, ¿sí? o replicando, o reproduciendo, o perpetuando en el tiempo y en el espacio su estructura molecular. Sea desde un virus hasta un elefante, hasta el hombre más evolucionado, tiene que poder multiplicarse, tiene que poder generar, pueden poder perpetuarse en el tiempo y en el espacio. ¿Sí? Cuando juntan estas tres características, estamos en la presencia de los seres vivos. Ahora, ¿cómo se originó la vida en el planeta? O lo que nosotros llamamos seres vivos en el planeta. Bueno, esto ya lo tienen que haber visto en otras materias. Hay varias teorías. Unos dicen que sobre la superficie, cuando el planeta empezó a enfriarse y se generan las superficies líquidas de los océanos, que estaban tibias, las sustancias disueltas en el agua, ¿sí? O que las erupciones volcánicas se dieron a esta superficie inerte que se formó por el Big Bang o el no Big Bang, empiezan a generar, a combinarse y generar vida. Otros dicen que en las aguas de los océanos sí, pero gracias a organismos o propágulos que cayeron en los meteoritos que fueron llegando a la superficie de la Tierra en su evolución, ¿sí? Que llegaban, seguían cayendo meteoritos del Gran Big Bang y que ellos traían propágulos o compuestos u organismos que se fueron evolucionando en estas aguas tibias. Y otros dicen que no, que la vida se generó en las fuentes hidrotermales debajo, en las fosas oceánicas, no en la superficie de los océanos, sino debajo de las superficies oceánicas. De las tres, hasta ahora la que más se acepta, porque se logró probar un poquito más, es que se originó sobre la superficie de los océanos. La última teoría, y que actualmente se está también creyendo que podría combinarse con la primera, es la de la Panspermia, que había sido prácticamente desechada, y que dice que en esos meteoritos que venían había moléculas orgánicas dentro de las cuales había ADN, o elementos constitutivos del ADN actual, como similares o como precursores de purinas y pirimidinas. ¿Sí? Y eso es porque se han encontrado en las últimas décadas algunas evidencias de que podría haber sido así. ¿Cómo se probó o por qué se acepta la primera teoría? Y bueno, porque en el 1953 Miller y Urey trabajan con unos experimentos físicos y químicos y logran semi-reproducir. En realidad lo que pasó fue, Urey es un ruso y trabajaba con, ¿qué hizo? Calentando vapor de agua en un condensador que iba ese vapor de agua iba a un balón donde con un electrodo y donde habían puesto compuestos gaseosos como hidrógeno, aire, digamos, había aire y le generaban con electrodos choques eléctricos, simulando las tormentas eléctricas del principio de la Tierra. Logran, mediante un condensador, pasándolo por agua fría, logran recuperar moléculas más complejas que los gases. Empiezan a aparecer moléculas más complicadas. Esto lo hacía Urey en Rusia y a la vez lo hacía Miller en Estados Unidos. Piensen que en esta época era la época de la Guerra Fría. Por lo tanto, Rusia no tenían contacto. Cuando logran en el 53 tener contacto, los investigadores publican su teoría en forma conjunta, reconociéndose el uno al otro.
Entonces, vamos a pasar de un ambiente inorgánico a orgánico, no vivo, de inorgánico a orgánico. Se fueron formando macromoléculas de mayor complejidad, como polipéptidos y ácidos nucleicos. Se agregaron en unidades cada vez más complejas, cada vez más grandes, con capacidad de organizar sus constituyentes. Y a estas macromoléculas, lo llamaron coacervados o microesferas. Esos coacervados o microesferas no eran otra cosa que dentro de la masa de agua aparecían como compuestos más coloidales, ¿sí? Y a esos eran las partículas coacervadas. Y esas partículas coacervadas empezaban a generar un entorno, se iban uniendo y ellas eran un entorno más denso y ellas más densas aún. ¿Sí? Los coacervados por sí mismos, como tenían intercambio y moléculas alrededor y iban acumulando, también cambiaban su entorno. Entonces eso generaba como zonas diferenciales dentro de la masa acuosa. También es Oparin y Haldane. Misma situación del caso anterior, Oparin es ruso, Haldane es inglés. Sale con doble nombre porque los científicos se reconocen el uno al otro. Más adelante, Fox habla de los proteinoides. Y entonces ya dice, sí, los coacervados sí, pero dice que en los caldos primitivos había mezcla de aminoácidos. Y esos caldos se calentaron y se secaron, según las situaciones que iban pasando. Esto imagínense a lo largo de años, ¿sí? Y ese calentar y desecar originó polímeros de aminoácidos, es decir, proteínas. Esas proteínas, esto se puede replicar o se ve en las zonas volcánicas donde hay altas temperaturas. Esos polímeros de aminoácidos es lo que se llaman proteinoides termales. Y esos proteinoides empiezan a formar pequeñas gotitas, empiezan a cerrarse, a circular, y es lo que se llama microesferas, que es la imagen que ustedes ven ahí abajo, ¿sí? Esas microesferas se van a separar y se van a diferenciar del medio externo. Más adelante, Oro, que es un investigador que sigue un protocolo muy parecido a Miller-Urey, a la experiencia de Miller-Urey, pero cambia la composición de gases que utiliza. Y en vez de usar utiliza gases que él dice que están presentes en los cometas, que básicamente es cianhídrico y amoníaco. Entonces empieza a saturar con cianhídrico y amoníaco los vapores en el balón de destilación. Y consigue sintetizar las moléculas utilizando estos vapores, logra en el decantador que aparezcan las moléculas constitutivas de los ácidos nucleicos. Entonces, volvemos a las hipótesis. Hay una hipótesis de Oparin que se actualizó, donde la atmósfera primitiva no era completamente reductora, sino que presentaba algo de oxígeno, ¿sí? Entonces, según esta teoría, los primeros componentes que se forman fueron las membranas, los coacervados, las proteínas y después a partir de ahí los genes, en ese orden de aparición. La hipótesis del ARN, que es de 3 autores y que es mucho posterior, y que supone la existencia de una molécula más sencilla que el ADN, que es un ARN, que puede portar información, que a su vez actúa como catalizador, ¿sí? Incluyendo reacciones químicas para la replicación, es decir, hubo en una época en la cual solo hubo ácidos nucleicos,
y que esta tarea requería supervivencia fuera de una célula. Entonces, según esta teoría, aparecen los genes en forma de ARN, las enzimas y por último se va a generar una membrana para separarlo del medio. Kern y Smith que hablan de que las arcillas presentes en los minerales, al ordenarse espontáneamente y al cristalizarse, provocan como unos moldes, y que a partir de esos moldes empiezan a aparecer primeras enzimas, y las arcillas y las enzimas empiezan a envolverse en membranas, llevando a un ordenamiento. Por lo tanto, sería primero los cristales y las arcillas, las enzimas, las membranas, y después la formación de ADN y ARN de replicación. Sea como sea, vamos a pasar de lo inorgánico a lo orgánico. Los coacervados, entonces, son estructuras químicas muy complejas, pero que siguen siendo inorgánicas y no están vivos. Sin embargo, se los puede considerar o se los toma como los primeros organoides, es decir, que son predecesores de las primitivas organelas y seres vivos. No existiendo oxígeno en la atmósfera, esta no era oxidante y por lo tanto no tiene carácter destructivo. Ustedes saben que el oxígeno destruye, oxida, nos mata. Permitió que estos organoides tuvieran tiempo a evolucionar. Como nadie los destruía, permanecían y se iban reacomodando, se iban recombinando, se iban aislando, se iban modificando, y les permitió ir evolucionando y adquirir capacidad para regular su información genética y terminar a lo largo de esta atmósfera no reductora dando paso a los verdaderos seres vivos. ¿Qué pasó? Estos coacervados se fueron agrupando, cada vez formando agregados cada vez más grandes y más complejos, donde cada compuesto empezaba a ocupar, o donde cada coacervado o cada grupo de compuestos empezaban a tomar lugares definidos y siempre se ubicaban en el mismo lugar. Empezaba a haber una conexión entre ese lugar y los demás. Entonces empezaron como a diferenciar funciones estos coacervados. Entonces esto hizo que una cantidad de compuestos siempre estuvieran en el interior, o de un lado dentro del coacervado, y la otra estuviera en el exterior. Es decir, empezó a haber como una pequeña membrana muy empiezan a diferenciarse estas membranas rudimentarias, no la membrana actual, sino separaciones diferenciando lo que está dentro de un lado de un algo y del otro lado de ese algo rudimentario. Estos rudimentos permiten intercambios selectivos, es decir, algunas cosas que podían ingresar y cosas que podían no ingresar. Entonces los coacervados cada vez adquieren comportamientos más parecidos a una célula primitiva, a una capacidad, a un organismo muy primitivo, porque aumentaban de tamaño, ya podían separarse, llegaban a un tamaño y a partir de ahí se separaban y volvían a crecer. Entonces se podía tomar esto como una capacidad de duplicarse. Empezaban a querer como a simular, ¿sí?, una primer organismo o algo que cumpliera con lo que nosotros dijimos que era un ser vivo o un organismo. A partir de esas primeras membranas rudimentarias que se empiezan a organizar, empiezan a formarse liposomas, es decir, moléculas que en un primer momento se unían en capas lineales. Después de esas capas lineales, como tenían dos zonas diferentes, podían o hacer un círculo o acumularse de a dos y luego ciclarse, y así empezamos a definir una membrana como las conocemos ahora.
Y entonces ahí aparecen estas microesferas o proteinoides que dijimos, que ya habló Fox, de que tenían una separación activa con el medio. ¿Está? Entonces, el origen de los seres vivos en la Tierra va a estar unido a que aparezcan en la superficie terrestre ácidos nucleicos, membranas o componentes primitivos de membrana, agua obviamente, y alguna forma de energía, sea la luz, sea la temperatura o algo. ¿Por qué ponemos agua? Porque en la superficie terrestre el agua apareció bastante bueno. Lo que había era compuestos líquidos con muchos otros elementos. El agua empezó o llegó bastante después. Hasta que no apareció agua como tal, no se pudo todo lo demás. Y ahora sí entramos a lo que es la evolución. Ya tenemos un primigenio organismo, ¿sí?, que se separa del medio, crece y cuando crece se rompe y diríamos que esa ruptura es una duplicación y una reproducción. Entonces, a medida que estos genes o estos seres se expanden, se diversifican, fueron aumentando en su eficiencia para usar energía. Primero por fermentación, porque no había oxígeno, o tal vez quimiosíntesis, oxígeno, fermentación o quimiosíntesis, que ustedes saben que es tomar, por ejemplo, sulfídrico, es una fotosíntesis, pero en vez de liberar oxígeno se libera sulfuro. Si tomo sulfídrico, hago un intento de carbohidrato y libero sulfuro, ¿sí? Y luego una fotosíntesis anoxigénica, ¿sí? Y posteriormente una fotosíntesis la fotosíntesis anoxigénica, mientras tomáramos sulfídrico, perdón, la quimiosíntesis no es lo que les dije, la quimiosíntesis es reacciones de óxido-reducción entre moléculas y así lograr generar un carbohidrato. La fotosíntesis anoxigénica es la que toma en vez de agua sulfídrico y empieza a formar un carbohidrato y empieza despacito a liberar oxígeno. Cuando empieza, en vez de tomar sulfídrico, porque ya no tiene más sulfídrico en el medio, porque se lo consumieron, y empieza a tomar agua, empieza la fotosíntesis oxigénico. Y mucho después, pero muchísimo después, aparece la fotorrespiración y mucho al final aparece la respiración. Cuando los seres vivos adquieren la capacidad de respirar, son capaces de salir del agua. Mientras tanto, estuvieron siempre en el agua, a diferentes profundidades, pero siempre en el agua. Entonces, tenemos una atmósfera reductora, organismos o pre-seres vivos, pro-seres vivos, en un ambiente que no había oxígeno, que les permitía evolucionar porque no había una degradación muy rápida de ellos mismos, y empieza a aparecer el oxígeno. Que se sabe que aparece el oxígeno porque empiezan a aparecer estratolitos, empiezan a aparecer capas de calcio y que para lo que ocurra tiene que haber oxígeno. Así es como se sabe que en qué momento apareció la fotosíntesis oxigénica. Entonces, el oxígeno para esos organismos o preorganismos era tóxico. Entonces, ese oxígeno empieza a formar o los estramatolitos, que es carbonato de calcio, u oxidar el hierro. Empiezan a aparecer compuestos para atrapar el oxígeno y que no los mate. Aparecen los derivados isoprenoides, aparecen las porfirinas, empiezan a aparecer moléculas parecidas a la superóxido dismutasa, es decir, que atrapen
el oxígeno no lo larguen como tal al ambiente para no morir. Las porfirinas son tetrapirroles, ¿sí?, que se van a unir a un núcleo metálico y dependiendo de cuál sea, pueden formar. Si se unen con hierro, empiezan a formar citocromos y empiezan a relacionarse con una respiración aeróbica, o si se unían al magnesio que estaba dando vuelta, dan origen a las clorofilas y las bacterias clorofilas, y fíjense cómo empiezan a aparecer, ¿sí?, estos compuestos que son precursores de los actuales. Acuérdense que había mucho nitrógeno formando cantidad de moléculas. Entre las cantidades que había, empiezan a aparecer y formar estas porfirinas, que no tuvieron rol importante hasta que no apareció el oxígeno y pudieron unirse con los metales. Y de manera que una molécula que parecía destinada a la protección frente a la toxicidad de oxígeno, como son estos citocromos y estas clorofilas, evolucionan para producir un proceso que libera toneladas de oxígeno a la atmósfera, como es la clorofila, y sin el cual nosotros no podemos vivir en la actualidad. O sea que lo que nos mataba al principio de nuestra historia, allá, cuando éramos organismos reductores, actualmente es lo que nos permite vivir. Entonces, ¿cómo evolucionan las fisiologías? Por lo menos de los vegetales, que fueron los primeros en aparecer. Primero hubo vegetales o autótrofos, no los llamemos vegetales, sino autótrofos, y luego heterótrofos. La fotosíntesis es una de las primeras formas que aparecen, empieza en forma anoxigénica y las oxigénicas aparecen millones de años después. Esto se sabe porque en la actualidad se reconocen 4 formas del aceptor de dióxido, que es la rubisco. Lo vamos a ver esto nuevamente y probablemente con más detalle cuando veamos fotosíntesis, pero vamos a ver una idea acá. Acuérdense de volver, cuando vayan a fotosíntesis, acuérdense de volver a un principio acá, que son 4, y de las 4 se encontró la forma que tenían las arqueas y las probacterias, y se pudo saber cómo fueron evolucionando hasta, en sus estructuras, hasta la forma actual. También se encontró los pigmentos fotosintéticos, cómo se fueron organizando desde carotenoides y pigmentos accesorios, moléculas reguladoras, y lo último que aparece es la clorofila. Se conoce la evolución de los centros de reacción y antenas de monómeros que podían unirse y fueron formando tetrámeros y se fueron complejando y formaron el centro de reacción de las bacterias púrpuras, y estos centros de reacción de las bacterias púrpuras pudieron unirse y formaron heterodímeros, como son los que están presentes en el fotosistema 2, que es el que está abajito de la imagen. De todas formas, ustedes lo están viendo y pueden leerlo, y si no, tenemos el paper que se los puedo prestar. Y explican los centros de reacción dentro de esos centros fotosintéticos, hablando de un centro primitivo que era una molécula con hierro y azufre, que podía separarse a 2 tipos que seguían siendo una como hierro y azufre, y uno que perdía hierro y azufre, quedaba solamente con un compuesto Q, que esos tipos se dimerizaron, se multiplicaron, y que después podrían volver a complejarse y modificarse por divergencia, por modificaciones en su duplicación, o sea, mutaciones, lo que llamaríamos ahora, y empezaron a generar los centros de reacción. Ven en la parte derecha las de las bacterias verdes, en la parte del medio cianobacterias y cloroplastos, en la parte izquierda los heterodímeros que se encuentran actualmente en las bacterias púrpuras. O sea, de cómo de un primordial fueron por sueltos en el ambiente y modificándose. No vean acá una célula. Lo que es un montón de compuestos amuchados,
¿sí? Que van queriendo captar energía, que la necesitan para vivir, y cómo las diferentes formas fueron haciéndose cada vez más eficientes. Entonces, esos centros de reacción a la luz parten de una forma monodimérica a los sistemas, a los centros de reacción de las bacterias, que es la imagen que vimos previamente, y eso lleva a que se acomoden en las cadenas de electrones dentro de los mismos centros de reacción o en los fotosistemas 1 y 2 que conocemos actualmente. Entonces, si miramos una evolución, partimos de las moléculas orgánicas a la presencia de fotosíntesis anaeróbica, fíjense que está tomando sulfídrico, a la fijación de nitrógeno, formando amonios y compuestos ureidos, a la fotosíntesis aeróbicas, ya formando, liberando oxígeno, lo cual nos llevó a primero fotorrespirar, a generar moléculas que lo atraparan, y de ahí apareció mucho después una respiración aeróbica para liberarnos de ese oxígeno que en principio era nocivo, y empiezan a aparecer bastante después las células eucariotas, que ya están organizadas. Esos seres que eran heterótrofos empiezan a organizarse como en organelas, y por último, 1000 millones de años atrás, empieza la reproducción sexual, apareciendo ya las formas más conocidas de vida. Entonces, ¿cuáles son los orígenes de esta célula eucariota que nosotros hablamos? Y bueno, una dice que es autógena y que la dicen Taylor y Dobson, y dicen que una gran procariota se empieza a compartimentalizar mediante membranas y empiezan a organizarse esas zonas diferenciales que había en esos. ¿Se acuerdan que dijimos que en los coacervados empezaba a haber zonas diferentes? Entonces esto se fue organizando con una membrana, generó una célula procariota, y estas zonas diferenciales empiezan a ser membranas también, empiezan a ser organelas y empiezan a separarse en núcleos, retículo, aparato, vacuolas, cada una ya con una función. La vacuola es donde se tira todo lo que nos sirve, el retículo es el que el Golgi trabaja con las células lipídicas, empieza a generar moléculas lipídicas solamente, y las otras que le haga otro, empiezan a generarse a partir de una misma y compartimentalizándose. Y la otra dice, no, señores, que es la teoría de Margulis, y empieza a hablar de las endosimbiosis. Y dice, no, la célula eucariota viene de una célula ancestral que era anaeróbica, que había empezado a englobar a otras procariotas, entre las que se establece una relación de simbiosis. Yo hago una función, vos haces la otra. Y cada una se había transformado en una organela. Al final del tiempo, tan fuerte fue la simbiosis que fueron perdiendo funciones y se forman en organelas. Así, las cianobacterias organizan los cloroplastos, las bacterias aeróbicas, las mitocondrias, las espiroquetas, los cilios y las flagelos, y continuamos. O sea, son las dos teorías que explican la formación de la eucariota. Si lo miramos en una imagen, tenemos un probionte o un protobionte que quimiosmótico, que es membranoso, y que forma un arqueobionte heterótrofo. O tiene un protobionte quimioautótrofo, que también obviamente tiene que ser membranoso, que va a generar un arqueobionte autótrofo. Es decir, uno tenía posibilidad de hacer quimiosíntesis en ese momento, fotosíntesis anoxigénica y fotosíntesis, no sé en qué momento se fueron moviendo, el otro no. Y estos dos se fueron combinando y de ahí formaron una célula. Empiezan a aparecer las células nucleadas, se diferencian los tres dominios en los que tenemos los seres vivos. Tenemos arqueas y bacterias, que son procariotas, es decir, compuestos por una única célula carente de núcleo, y los eucariotas, que son organismos compuestos por uno o por numerosas células, siempre dotadas de núcleo. Esa es la gran diferencia.
aparecen los eucariotas. ¿Qué aporta la aparición de una eucariota a la evolución de los seres vivos? Y bueno, el eucariota lo que aporta es que tienen citoesqueleto, por lo tanto les permite cambiar de forma. Pueden movilizar estructuras de un sitio al otro dentro de la célula en una forma organizada, no como un probionte que la mueve por difusión, digamos, y facilita el movimiento, ese citoesqueleto, de regular las divisiones, o ayudó a que las divisiones mitóticas y meióticas sean más organizadas y en una forma programada. Y además, estos eucariotas forman o llevan a la formación de organelas como los cloroplastos y las mitocondrias a través de una endosimbiosis si creemos a Margulis o a través de una diferenciación de membranas si vamos con la otra teoría. Y bueno, ya tenemos mitocondrias, entonces podemos salir del agua, pueden los seres vivos, las células, estos primeros organismos que eran uniones de células, pueden salir del agua e ir a la Tierra, pero salir del agua e ir a la Tierra implica un compromiso con algunas cosas, es decir, hay una pérdida de agua, es decir, dentro del organismo, lleva a la deshidratación y lleva a la necesidad de tener glicolato para poder sacar el exceso de oxígeno que es desecho de una oxigenasa, es decir, la Rubisco que tomaba, que fue la primera que en aparecer, empieza a tomar oxígeno, entonces tiene que haber alguna manera de sacarse de encima ese oxígeno por fotorrespiración. Entonces la única vía posible fue la fotorrespiración, asociada con el desarrollo de una organela que no teníamos y no mencionamos hasta el momento, que es la aparición de los peroxisomas. Ustedes saben que los peroxisomas son las organelas que metabolizan o hacen que el oxígeno no ande dando vuelta libre y oxidante por la célula. Entonces, además de estos efectos directos del oxígeno, las formas taloides, que es como salían a la Tierra, tienen que enfrentarse a otras cuestiones. Por un lado, la limitación de la lámina de agua, por la cual debería difundir el dióxido. Cada vez tengo menos láminas para que pase. Hay un exceso de luz ultravioleta. Entonces hay una necesidad de generar mecanismos de control para la disipación de energía en fotones. Hay una necesidad de una reserva extra de carbono para generar lignina para un sostén de estructuras para tener una posibilidad de funciones reproductivas. Porque en el agua, bueno, es muy fácil, me divido, floto. Acá tengo que sostenerme y tengo que generar una estructura que se aguante la deshidratación. Y la necesidad de acomodar espacios aéreos y funcionalidad de los estomas. Es decir, necesito el contacto y ya no puede ser simplemente por una difusión, porque no es agua. Necesito que algo me ayude a limitar o a manejarme con el medio externo. Entonces, ¿cómo fue más o menos que aparece esto? La primera bacteria fotosintética absorbe en el infrarrojo, libera azufre y tiene como pigmento una bacteria clorofila. ¿Sí? En la derecha aparecen los billones de años que pasó esto. Aparecen las cianobacterias con una absorción en el rango de luz visible, por lo tanto hay una liberación de oxígeno y empieza la liberación o la formación de pigmentos como ficobilinas, carotenoides, que son muy diferentes a las clorofilas, que toman en otro rango de la luz visible. 500.000 años después que de la cianobacteria empiezan a aparecer estromatolitos, lo cual me dice que hay fijación de oxígeno. Yo lo empiezo a ver. Empiezan a aparecer algas rojas y marrones, o taloides rojos y marrones, en función de estos pigmentos de ficobilinas y carotenoides y pigmentos azules. Empiezan a aparecer taloides verdes.
o algas verdes, que son pigmentos carotenoides y diferentes clorofilas. Empiezan a aparecer lo que va a fijar esta luz que tenemos. A partir de ahí empiezan a aparecer las primeras plantas terrestres, que son los musgos y las hepáticas, con adaptaciones a esta salida a la Tierra, cumpliendo con estos requisitos que vimos en la diapositiva anterior, empezando a poder cumplir con estos requisitos. Las que lo lograron salieron, las demás no. Y por último, y mucho después, empiezan a aparecer las plantas vasculares. Entonces, si ustedes lo quieren mirar en una forma de un almanaque, podemos decir que el 1 de enero se origina la Tierra. En marzo, a mitad de marzo, a fines de marzo, el 23, 21 de marzo, por ahí, se origina la vida, o lo que llamamos seres vivos, mejor dicho. Y fíjense que hasta octubre no aparecen los primeros pluricelulares. Fíjense el tiempo que tuvieron estos primeros coacervados, microesferas, probiontes, al estar en una atmósfera reductora para poder generar estos organismos primeros pluricelulares. Después, por noviembre, empieza la colonización de la Tierra, ¿sí?, o de la zona seca. A principios de diciembre aparecen los reptiles, los mamíferos, la extinción de los dinosaurios, y en las últimas horas, ya a finales de diciembre, es todo lo que está pasando, estamos viviendo ahora. ¿Sí? O sea que fíjense que los vegetales colonizaron los continentes en noviembre, y recién casi 15 días después empiezan a aparecer los primeros reptiles y primeros seres heterótrofos grandes. Nada, para tener una idea de cómo va la evolución. Hasta acá lo que les tenía para contar. Bibliografía van a encontrar en el programa de la cátedra. Hay algunos libros que les podría, creo que están subidos, y si no me avisan y se los puedo subir. La mayor bibliografía de esto está toda en inglés. No sé si ustedes la pueden leer, pero eso me los van informando. Si no hay preguntas o no hay dudas, si hay dudas, estoy con ustedes en el Classroom para resolverlas. Y si no, nos vemos la clase que viene, que vamos a empezar con la unidad 2, que es la importancia del agua para los vegetales y su fisiología.